Bien, hoy quería continuar con nuestra serie de enseñanzas, pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros hemos estado hablando acerca de lo que significa ser miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de eso, preguntábamos, ¿qué es ser miembros de Cristo? ¿Qué significa eso? Y veíamos que una de las formas en que uno lo encuentra es pertenecer a Cristo. Y los que pertenecen a Cristo aparecen en el Nuevo Testamento descritos como la iglesia del Señor. Y nos preguntábamos entonces, ¿qué es la iglesia? Y en algunos términos, la iglesia es la comunidad. Pero también veíamos que la iglesia significa eso, el cuerpo de Cristo. Significa entonces que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y esa comparación que hacen nos dice que estamos unidos a Él y nos deberemos someter a Él porque Él da las instrucciones que nosotros necesitamos. También nos preguntábamos cuál es la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Quién la sabe? Antes, está en los evangelios. Esa pregunta es por 5 puntos. En Mateo, está en el evangelio de Mateo. Y la siguiente está en el 18, ¿cierto? Entonces, la primera vez que se habla, Él habla, y yo edificaré mi iglesia, no sé si se acuerdan, y tú eres Pedro, y yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Y sobre esta roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y veíamos que muchas veces las personas confunden y nos dicen, bueno, la iglesia, el fundador de la iglesia fue Pedro. Y entonces nosotros vimos a la luz de todo el Nuevo Testamento cómo Pedro mismo, hasta en sus propias cartas, describe, él dice que Cristo es la piedra angular. Y va a decir que nosotros nos edificamos unos a otros y él debe entender que Cristo es esa piedra profetizada, que Él es el fundamento de la iglesia. Y Pablo lo dicen todo, está en Efesios, etc. Si usted quiere buscar la interpretación o de pronto revise a la luz del Nuevo Testamento quién es la roca. De hecho, hay un texto neotestamentario que dice que Jesús es esa roca, es esa piedra y que los seguía y les daba, hablando al pueblo de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento tratan a Jesús como la roca, como el fundamento. Entonces, el fundamento de la iglesia es uno y es, ¿quién? Es Cristo, es Jesús, no hay otro. Pero también nos preguntábamos qué significa entonces eso de pertenecer al cuerpo de Cristo y qué implicaciones tiene. Y dentro de las implicaciones veíamos que el estar unido a Cristo significa que nosotros estamos en relación con Dios. Que como estamos en relación con Dios, estamos en relación con la comunidad y que tenemos deberes. Tenemos deberes como cuerpo de Cristo y es mostrar las virtudes de aquel que nos salvó o que nos llevó a su luz admirable. Él quiere que llevemos su gloria, como cantamos ahora rato, a todo pueblo y nación. Pero antes de continuar, el paréntesis que quería hacer es este. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y es un gran paréntesis que vamos a tener. Bien, ¿cuántos aquí han tenido o tuvieron alguna vez o tienen actualmente su primer amor? Sí, claro. Ah, bueno, sí. Jesús, oigo mucho. Jesús, algunos o algunas tienen otro primer amor, ¿cierto? Otros están anhelando su primer amor. Ay, Señor, dame, como dicen aquí en la iglesia, le dicen el de repente, están esperando su de repente. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 7, ¿cierto? Tu primer amor. Algunos ya irán a pensar románticamente, su primer beso. Algunos se acuerdan cuándo fue su primer beso. Cuando tenía 30 años fue su primer beso, sí, no. ¡Caramba!
A los 20. Sí, a los 15 por allá. ¿Quién da menos? Oiga. Y sigue bajando, caramba. Su primer beso fue el que le dio su mamá y su papá. Pero bien, cuando hablamos muchas veces del primer amor, algunos se trasladan directamente a una persona diferente a su familia. Pero si uno pudiese analizar sin conocer a Cristo, por lo menos debería decir, es nuestra familia, su mamá, tu papá, un hermano, o que entre crió, a veces ese puede ser, sí, porque estuvo contigo. Pero normalmente nos trasladamos a esa parte, a ese que en palabras de Marcel es un de repente. Eso, fue el que acuñó ese término. Entonces, amados hermanos, Apocalipsis es un libro del género apocalíptico. Es decir, son escritos que los judíos ya habían estado haciendo y que son una derivación del género profético. Si el género profético se encarga de decir, aquí va a pasar lo otro, y tiene algunas imágenes como ponte un yugo o cásate con una mujer que sea prostituta y ten hijos de prostitución, así dice el libro de Osea, para simbolizar la relación entre Dios e Israel en ese entonces y mostrar que Dios, a pesar de todo lo infiel que era su pueblo, Él seguía amándola. Así hay muchas ilustraciones. Apocalipsis, Daniel, entre otros, son escritos de tipo apocalíptico y son una derivación, es decir, sus imágenes son más exageradas. Si los profetas se ponen un yugo, Apocalipsis van a aparecer toda clase de dragones, imágenes, y hay que buscar y hay que entender ese tipo de imágenes, los números, los significados, sin desviarnos, sin irnos más allá o sin entrar en algo que se llama interpretación alegórica, que es tratar de encontrar un sentido que hay oculto. Que, por ejemplo, si dice Dios es como una piedra de aspe, decir, ay, que Dios es tan pesado, grandote, fuerte, cara verde como Hulk. Sí, porque tiene color. No, hay que ver qué significaba para ese tiempo. El uso de la piedra sí tiene algo de su dureza, de su poder, etc. Pero sin tratar de buscar un sentido escondido. Alguna vez yo le decía, y esto como la introducción para que entiendan el género, y esto como algo así, vean, de José, hay un Filón de Alejandría lo interpretaba de esta manera, haciendo interpretación alegórica. Decía que la capa que tenía José, que tenía varios colores, la túnica que le regaló su padre, decía, eso significa, como él llegó a ser un hombre político, que desde pequeño ya estaba anticipando. Cada color de la capa, decía Filón, significa que él iba cambiando con el tiempo y se acomodaba a la situación. Eso es lo que decía. Pero sinceramente, a la luz del escrito, eso no significa eso, simplemente era una capa de hijo preferido. Y a veces nosotros le buscamos un significado más allá. Por querer buscar algo tan espiritual, inventamos. O por ejemplo, la razón de por qué le prohibían comer golero. Bueno, en la Biblia tiene otro nombre, aves de rapiña. Yo lo traigo aquí a Cartagena, le dicen golero, chulo, en Bogotá. Entonces dice, ¿por qué no hay que comerlo? Porque esos animales, pues, en medio del desierto, no solo podían causar un dolor de estómago bien fuerte, porque ellos solo comían maná. Entonces a muchos les provocaba comer carne. Tanto así que en algún momento pidieron carne, perdices, etc. Entonces, ellos querían comer algo de carne. Entonces algunos interpretan y decían, eso significa golero, como los goleros son aves de rapiña, son traidores, significa que no hay que andar con malas compañías porque hay gente que es como un golero. No, simplemente era una situación de tipo de salubridad pública. Y le dicen, no coman eso porque a alguno le puede hacer daño. Sí, hasta pueden, peor que inyectarse, morir. Entonces hay que tener cuidado de caer en ese tipo de interpretación.
Y una más, ya para que usted se imagine de qué se trata. Algunas personas interpretan los textos y por buscarle, eso se llama interpretación alegórica, buscarle el sentido escondido, que realmente no está escondido, le buscan el sentido escondido, han dicho que hasta el pasaje cuando Jesús manda a sus discípulos en la barca y luego él sale caminando en medio de la tormenta, ¿va? Se monta en la barca, todo se calma y después pasan a la orilla. Algunos han interpretado eso de esta manera. Dicen, eso significa que son los años de la gran tribulación. Son buenos para imaginar. Y dicen, como el mar estaba encrespado y Jesús mandó a sus discípulos, eso es cuando Jesús ascendió y nos dejó aquí en la tierra. Ir en la barca y toda la tormenta significa la gran tribulación. Cuando Jesús aparece caminando y se monta en la barca, significa que Él vino. Y luego, cuando se apacigua todo, significa que se acabó la tribulación. Y cuando llega la barca a la orilla, significa que están en la Nueva Jerusalén. Esa es la interpretación que muchísimos dan. Pero a la luz del texto, simplemente, bueno, ustedes pueden mirar, ya leyendo todo el texto, la perícopa, ustedes van a ver que el objetivo era mostrar quién es Jesús y que Él es capaz de calmar tormentas, que aún los elementos de la tierra se sujetan a su señorío, que Él está aquí por nosotros y que aún en medio de las tormentas que azoten la vida, azoten todo, Él está ahí con nosotros y tenemos que tener fe en Él. Eso es básicamente. Entonces, si ven, muchas personas al acercarse a Apocalipsis, entonces tienen preconcebido toda clase de cosas. Piensan que Apocalipsis significa que ya todo se acabó y este mundo se va a consumir en llamas. ¿Alguna vez no le han dicho eso? ¿Cierto? Y que apenas mencionan Apocalipsis, piensan en aviones cayéndose, en buses que lo iba conduciendo a alguien y de repente va el bus solo, ya no tiene chofer, porque eso es lo que uno piensa. Y piensa en toda clase de desastres naturales, dragones, calabozo, en Juego de Tronos. Entonces, vamos a este texto. Dentro del género apocalíptico hay 2 capítulos dedicados a cartas. Y son iguales al género epistolar como lo manejó Pablo. Y cartas que son escritas a iglesias iglesias con la cual Juan tuvo contacto. Iglesias que quedan en Asia Menor. ¿Dónde queda Asia Menor? Ay, es el Asia pequeñita. No. Turquía. Entonces en esa zona estaban ubicadas las iglesias. Y una de ellas era Éfeso. Éfeso fue una iglesia, tenga ahí Apocalipsis, que lo vamos a leer. Éfeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, pero la cual en ese lugar envió a Timoteo para que la cuidara. ¿Se acuerdan quién es Timoteo? Era como su discípulo principal, era como su hijo, el hombre de confianza. Y luego llegó a pastorear allá el que escribió este libro, Juan, el discípulo amado, el que se recostó al lado de Jesús. Ese es el que escribe esto. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Leyendo hasta ahí, ¿qué les parece esa iglesia? Perfecta.
Pero versículo 4 dice, hay un pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual ¿qué? Está en medio del paraíso de Dios. Ok, lo que tenemos aquí es una breve carta de parte del Señor Jesús a 7 iglesias. Y exactamente esta es la primera, Éfeso. Estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Esas son las que aparecen ahí. Y esta carta tiene un precedente que está en Hechos 20. Mire Hechos 20, por favor, vaya, para que construyamos todo el panorama. Dice así, desde el versículo 17, ¿lo tienen? Hechos 20, 17. ¿Quién? Abra su Biblia o si es electrónica también. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchísimas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan, ¿qué cosa? ¿Una vida chévere y sabrosa? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hasta este momento, Pablo está diciendo: me despido de ustedes. Ya me tengo que ir. He cumplido mi trabajo. Me he portado bien. He hecho de todo por predicarles el evangelio. Y lo reafirma en el versículo 26 al decir: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto es impresionante. Ahí está la labor pastoral, la labor del que discipula. Hablar de todo el consejo de Dios. Es decir, decirle a la gente lo que le gusta y lo que no le gusta. Decirle las bendiciones que están en la palabra, pero decirles el compromiso que tienen con el Señor. Por tanto, mirad por vosotros. Aquí le está dando instrucciones a los líderes de la iglesia. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto como por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Wow. Porque yo sé, ojo con esto, que después de mi partida,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, miren la relación tan preciosa que hay entre el texto donde dice: yo conozco su ardua tarea, su paciencia, que han desenmascarado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pablo había advertido eso. Pablo había dicho: vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aparentemente uno dice, si estaban los líderes ahí cuidando, eso no va a pasar. Pero pasando al libro de Apocalipsis, sucedió. Porque a veces pasan esas cosas. Pablo se fue y advirtió: vendrán, y llegaron. Pablo advirtió de corrientes y de doctrinas que se filtrarían, y sucedió. Y de pronto uno puede preguntarse hoy: ¿qué doctrinas estarán rodeándonos? ¿Qué doctrinas están sonando por ahí? Yo recuerdo que a través de los años que he estado en la iglesia, he visto toda clase de cosas, algunas muy legítimas de parte del Señor, pero he visto también cuando solamente una persona era tocada con el Señor, cuando se reía y no paraba de reír. Claro, Dios puede hacer eso, pero vi, y eso estuvo un buen tiempo de moda, que si alguien estaba tocado por Dios, no podía parar de reír. Y no estoy diciendo que sea ilegítimo todos los que se ríen, porque también sucede, pero hay algunos que no lo hacen con legitimidad, que no viene de Dios. Lo mismo, un tiempo que yo recuerdo, estaba más pequeño, que el que estaba tocado por Dios remolineaba, remolineando, y alabaré a Jehová. Y aunque había muchas formas de alabar su nombre, esta vez teníamos que hacerlo así. Entonces eso me llamaba la atención, porque daban vuelta y vuelta y vuelta, y algunos sí, tomados por el Espíritu de Dios, lo hacían. ¿Y cómo lo sabía? Porque aunque se golpeaban, no les pasaba nada, pero había otros que medio tocaban algo, ay, y abrían los ojos y miraban. Y uno decía, ese sí no es de Dios. Luego, estuvo también, ha habido toda clase de moda, y le he dicho, de lo legítimo se saca lo ilegítimo. Sabemos que uno puede orar por personas, y hay personas que caen al suelo, ¿cierto? Pero hubo un tiempo en que se abusó. Yo recuerdo que un día estábamos en una gran campaña, yo era consolidador. Los consolidadores eran los que tomaban los nombres de las personas que se convertían. Estamos en un estadio grandísimo, grandísimo. Aquí bueno, para mí era grandísimo porque estaba pequeñito. Era el de Chiquinquirá. No es tan grande, pero para mí era grande. Que estaba chiquito. Ese. Era uno de esos dos, no sé si era de softball o de béisbol. Perdonen que yo de eso sí no sé nada. Bueno, de softball. Y cuando fui, yo recuerdo que estábamos recogiendo, era un adolescente, y estaban orando. En ese entonces un gran predicador estaba orando. Yo recuerdo que mandaron a los consolidadores, vengan todos, van a orar, porque como habíamos trabajado toda la campaña y no habían orado por nosotros, y yo feliz, ay, qué bueno, van a orar por nosotros. Y habíamos un montón, chicos vestidos de blanco con un jean azul y zapatos negros. Después le cuento otra anécdota de eso otro día. Pero, ¿qué pasó? Nos pusieron a orar. Sí, casi me echan. Pero era porque había llevado, en vez de suéter, una camisa manga larga. Yo no tenía.
Nada más tenía eso. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a orar. Y cuando oraron, todos alzamos las manos y eso fue un momento precioso. Pero yo recuerdo que el predicador hizo así y todo el mundo se fue al piso. Y nada más, mi hermano y yo, no sé si los menos espirituales, nos quedamos de pie. Entonces yo recuerdo que habían otros amigos que ellos se tiraron porque dijeron, no voy a pasar pena. Muchos cayeron legítimamente por el poder de Dios. Pero después varios amigos echando los cuentos, no, yo me tiré, yo me iba a pasar la pena, se estaban filmando. Y eso sí salía por enlace. Entonces a mí me vieron y varios de la iglesia decían, los únicos que se quedaron de pie. Y bueno, le decía, porque es que yo no podía inventar. La verdad que Dios sí me tocó. Pero la expresión de eso fue el cambio en mi conducta. No fue solo la caída. ¿De qué sirven las lágrimas, las caídas, remolinear? Si cuando te paras, si cuando te secan las lágrimas, cuando te quedas quieto, ¿sigue tu vida exactamente igual? Si no ha cambiado nada. Ahí lo único que uno ha hecho es llorar y llorar, como dice aquel filósofo de la canción. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Actos legítimos. Mucha gente se cayó por el poder de Dios y lo he visto. Recuerdo que en la iglesia central una señora se cayó y con una maceta grande y la partió. Uno dice, esa mujer hay que mandarle a hacer algo, se debió haber roto la cabeza. No, ni un chichón, nada, ni una gotica de sangre. A ella no le pasó nada, porque cayó bajo el poder de Dios y Dios es así, puede actuar como quiera. Yo en eso, o sea, no puedo detener al actuar de Dios, pero no puedo decir que si yo me caigo, todo el mundo tiene que caerse. Si yo me río, todo el mundo se tiene que caer. Si yo remolineo, todo el mundo no va a remolinear, ¿cierto? Entonces, esto es de mucho cuidado. ¿Y qué pasa? El Éfeso tenían las famosas estatuas y era el lugar de la diosa Diana. Y era la diosa de la fertilidad. Y en ese templo, pues ella, si era la diosa de la fertilidad, estaba a las afueras, antes de entrar al templo, un montón de tiendas, donde habían unas jóvenes que ayudaban a que las personas se purificaran a través de actos sexuales antes de entrar a ofrecer sacrificios a la diosa Diana. Era lo que llamaban prostitución sagrada. Se colocaban afuera del templo y antes de ofrecer, entraban. ¿Ok? Entonces, la gente tenía esa costumbre en Éfeso. Era una ciudad pagana importante y estaba llena de toda clase de filosofías, de corrientes. Y a la iglesia que va Pablo, tiene que acercarse. Va dirigido especialmente a los hermanos. Y aquí hay un reiterativo yo conozco. A toda la iglesia le dice, pero aquí le dice, yo conozco tus obras. Miren lo que dice desde el primer versículo. Escribe al ángel. El ángel en ese caso era el pastor de la iglesia. El ángel de la iglesia en Éfeso. Por eso ustedes ven que a veces Rubén dice, no, el ángel, él está haciendo como cuando Rubén dice así, refiriéndose a la forma, sí, a la forma en que lo utilizan, a la metáfora que utiliza. Juan aquí dice que el ángel es el pastor, el candelabro es la iglesia. Entonces cuando ustedes vean la palabra desde el primer capítulo lo va a describir, candelabro. Y cuando dice voy a quitar tu candelabro es voy a desaparecer la iglesia. ¿Ok? Ahí vamos construyendo las cosas. Entonces escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Mira, dile al pastor de la iglesia de allá. O sea, esto primero se lo dice al pastor. Eso a mí me asusta. Es fuerte. Porque al primero que coge es al pastor. Y uno dice, ay Señor, sálvame. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, el que recorre la iglesia como su dueño. No como perro por su casa, sino como su dueño. Ese que tiene la potestad sobre esa, lanza
de una forma poderosa esta expresión: yo conozco tus obras. Si el Señor te mirara hoy así de forma personal y pudiera proyectar aquí, vamos a suponer, ponemos una pantalla delante de todos y dice: yo conozco tus obras, y la voy a proyectar en este televisor o en este videobeam o algo, ¿te gustaría? Complejo, ¿verdad? Yo conozco tus obras, ¿cierto? Pero aquí en este caso, no, al principio, pues aquí no lo dice para asustar, sino dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es bonito. Es como decir: yo quiero mostrar todo lo bueno que has hecho. Entonces allá uno no va a salir corriendo, sino uno se queda para mostrar lo mejor de mí, ¿cierto? Y qué chévere cuando muestran lo mejor de uno. O sea, vamos a mostrar aquí todas las obras de Daira. Daira, esto es lo que haces tú, o de Angélica, o de Zuli. Vamos a mostrar. Así están ustedes en el ranking de donaciones, en el ranking de saludar, de pasar a la gente por las calles. Hay un ranking de eso. Realmente no lo hay, pero usted en el ranking de dar, mejor dicho, el que saluda a todos los que vienen al servicio y no se le escapa a nadie. Ya, eso, ese es un récord. Imagínense si es una iglesia gigantesca. Ese merece todo. Entonces yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y dice: y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pablo había advertido que vendrían lobos, y hoy en día sigue sucediendo. Pero los lobos no se ven como lobos muchas veces. Vienen disfrazados de oveja. Así que no se ponga a inventar que es tal predicador que sale en enlace o algo. No se ponga a inventar eso. Más bien piense, no sé, puede haberlos, sí, no sé. Pero más bien piense en aquellos que tienen cara de piedad, pero la forma en que actúan niega todo lo que predican. Porque a veces no es necesario que desde el púlpito digan herejías o digan cosas raras, sino que tú lo ves en la vida diaria y dices: aquí yo no veo al Señor Jesús, aquí no está Cristo. Porque es fácil decir: no, yo no voy a tal iglesia porque ya, es fácil. Pero aquí lo complicado es cuando alguien te dice muchas verdades, te dice todo lo que te gusta oír, te dice la palabra, pero en medio de la palabra te tira un datico o se comporta de alguna forma que tú dices: eso fue un lapsus, pero poquito a poquito empieza a inyectar ese veneno. Y esa es la forma de actuar de los falsos profetas. Y así es que usted ve mucha gente engañada, porque ellos no se nota de una que son, no. Hay que esperar años. Si recuerdan cuando estudiábamos el Sermón del Monte, en el capítulo 7, casi terminando, cuídense de los falsos profetas. Y recuerden que ellos mismos decían luego más abajo, que en aquel día, ¿cierto?, dirán: Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? Profetizamos. ¿Y quién no le cree a alguien que profetiza? Diga, ¿quién no le cree? Oye, si profetizó, ese hombre debe ser de Dios. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y quién no le cree? Y más si hay un texto que dice: una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Uno empieza, pero ese hombre profetiza, echa fuera. En tu nombre se sanaron enfermos. ¿Cierto que es fácil de creerle a alguien que tenga esas tres señales? Pero Jesús al final les dice: no os conozco. ¿Hacedores de qué? Maldad. Entonces no es porque profetice, no es porque se sanen los enfermos,
no es porque los endemoniados sean libres, porque el mismo Satanás puede hacerlo. Esto es, a la luz del texto de allá de Mateo, los frutos. Él dice, por sus frutos los conoceré. ¿Quiere conocer un falso profeta? Es por cómo vive, por cómo actúa, por cómo habla también. A través de los años usted dirá, entonces. Y es fácil, como les digo, engañarse. Y sigue. Entonces, aquí la iglesia se ve activa en muchas obras. Y una de las cosas que yo recuerdo de niño era que a mí me gustaba ser muy activo en la iglesia. Estuve trabajando con los adolescentes, con el ministerio infantil, estuve con intercesión, estuve con los de discipulado, estuve un tiempo con lo de los caballeros, estuve en teatro, de hecho, hasta hubo un tiempo en que ayudé asesorando a las damas y otro tiempo cuando estaba empezando mi carrera, año 99, empecé a ayudar con lo que había aprendido a varios pastores de la iglesia que me pedían organizar y que la visión, y yo estaba en mi furor. ¿Sabes lo que cuando uno entra a la universidad quiere enseñar a todo el mundo? Entonces estaba así, entonces participé en un montón de cosas y yo estaba activista. Y resulta que a veces uno piensa que el activismo significa estar cerca de Dios y no lo es. Uno puede servir todo lo que quiera, pero el corazón de uno puede estar lejos de Dios. Y el Señor lo que le está diciendo aquí, lo alaba. Mire, yo conozco tus obras. Sí, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y miren, tras de eso le dice algo más fuerte. Has sufrido. Oye, esta iglesia merece el premio. Merece ganarse el mundial de la iglesia. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire, a uno le llega un pergamino como eso y uno dice, ya estamos en el cielo. Y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. Dice, mire, si Dios le escribe a uno a eso, a uno no se le alza la moral, uno, mejor dicho, se le hincha el corazón. Sí. Lo único es que estos peros de Dios son fuertes. Cuando uno piensa que está haciendo todo por el Señor, viene, pero tengo contra ti. Yo les decía alguna vez, tocando este mismo texto, les tengo una cosita. Ay, Señor, ¿qué será? Bueno, seas lo que sea que me diga, no va a importar tanto ni va a opacar todo esto que me has dicho. Que uno dice, con toda esta alabanza, con que le digan una sola cosita, eso no va a opacar. Pero es que hay pequeñas cosas que definitivamente opacan todo. Y esta es una. Has dejado tu primer amor. ¡Wow! He dejado de ser el centro de tu vida. Actúas, oras, andas persiguiendo y cazando falsos apóstoles. Te suscribiste a la página Coalición por la Destrucción o no sé qué, o lo que quiera. O estás en lo que sea, o en soldados del anticristo, de lo que sea, no sé. Te suscribiste a esas páginas. Ahora eres youtuber y andas exponiendo a todos. ¿De qué te sirve exponerlos si ni siquiera tú mismo estás seguro si eres salvo? Primero, vuelve al primer amor, valga la redundancia. ¿De qué te sirve desenmascarar? Como dice un texto, ¿de qué te sirve que se salve todo el mundo, salvar a todo el mundo y se pierda tu alma? Ay, sí, soy un mártir. Claro, en el infierno, pero un mártir. No vale la pena. El Señor nos está diciendo, lo primero, arregla tu vida. Revísate.
Porque todo esto es hermoso lo que haces, pero para mí no es tan importante como que yo sea la prioridad de tu vida. Si soy tu prioridad, todo eso que te escribí arriba, toda esa alabanza, definitivamente valdrán la pena. Entonces a mí me llama la atención eso, porque es un llamado a revisarnos. ¿Qué tan activistas estamos? Y hoy en día estamos viviendo un evangelio que, aunque hemos avanzado a trabajar en esto de lo social, de apoyar a la gente, muchas veces pensamos que solo se lleva el nombre de Dios ayudando a cruzar un puente, haciendo una fundación. Eso es bueno y no hay que dejar de hacerlo. Pero en medio de la fundación, habla de Jesucristo. Da esperanza. Si das un vaso de agua, claro, pero a ver que se vea el nombre de Jesús. Y a veces nos pasamos de prudentes por no querer incomodar a alguien que le hemos dado o hecho algo, por no querer mencionar a Jesús. Simplemente estamos siendo un evangelio solo de obras, las cuales son alabadas, pero se necesita que la gente sea consciente o hablarle del mensaje de Jesús y el Espíritu lo convencerá. No sé si enseguida o años después, solo Dios sabe, pero nuestra tarea es hablar y hablar de Cristo. Y eso sí, ahí sí formemos todo lo que queramos, hasta si quiere una playa donde lleve a todo el mundo, una playa que tenga, no sé, lo que tú quieras, para atender a la gente, para discapacitados, no sé. Pero lo primero es lo primero, y lo primero es el primer amor. Y el texto sigue diciendo, por tanto, como la sentencia, recuerda por tanto de dónde has caído. Y yo creo que de ahí es que sacaron el término, ay, el hermano cayó en pecado algo. Recuerda por tanto de dónde has caído. Pero aquí estabas en un buen lugar, estabas donde eras, estabas en el primer amor y parece que te resbalaste o no te diste en buen momento, te fuiste al piso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuérdalo. Y dice, y haz las primeras obras. Porque es que las obras que tú haces con amor, esas son las obras que importan. Pero aquí me refiero cuando amas sobre todas las cosas a Cristo. Porque tú puedes entregar un pan por entregarlo. O porque tienes a alguien al lado y para que te vea. Y dice, pues si no, vendré pronto a ti. Es decir, si tú haces todo lo que estabas haciendo y sigues sin el primer amor, entonces vendré pronto a ti. Es decir, así hagas todas las obras sociales que quieras, así descubra a todos los falsos profetas, así te vuelva el nuevo youtuber super AATV, no OO sino AA, y quieras hacer lo que quieras, eso no va a servir. Y dice, si no, quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Aquí el Señor es claro. Voy a desaparecer la iglesia si no soy el primer lugar en tu vida. Así de claro. Voy a desaparecer. ¿Qué candelero es eso? Y yo sé que la palabra es dura, pero el Señor está diciéndolo, los voy a quitar. Es decir, si fuera esta iglesia, le estaría diciendo, los quitaré de aquí y los pondré en otro lugar o no sé, simplemente se apagará. Pero no se queda ahí, no es tan desesperanzador, porque son palabras de exhortación para edificar. Pero tienes esto, otra vez vuelve a alabar.
Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mira, tú aborreces las obras, lo que hacen esto, que en el nombre de Jesús predican, pero están haciendo cosas que no se deben. Yo también lo hago, qué bueno. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta mañana el Señor tiene un mensaje y es, vuelve a tu primer amor. Vuelve. Así esté haciendo todas las obras que quiera. Si Cristo no es el primer amor, no sirven de nada. Puedes estar predicando, cantando en la alabanza, puedes ser líder, puedes estar en tu propia familia dirigiendo, orando, siendo columna. Pero si realmente Cristo no es el primero en tu vida y lo haces por rutina, lo haces por religiosidad, final no va más. Quedas eliminado en primera ronda. Aquí Dios nos está llamando. Aquí Dios nos está llamando. Hoy, muchos tenemos esperanzas, ¿cierto? Juega la selección. Y deseamos que gane. Hermanos, deseemos con toda fuerza que no seamos como iglesia eliminados en esta carrera. Y del fútbol tomo esta analogía. Mire, el que no hace goles los ve hacer. No es que el enemigo le haga pensar que el mucho toque es como se gana el partido. Puede haber todo el toque que quieras, pero si no hay goles, no se gana. Hermanos, necesitamos anotar. Necesitamos que el evangelio produzca sus frutos. Que Él sea el primer amor en tu vida. ¿Sí? Estamos en una carrera y es larga. Y nosotros debemos correr, no como los que corren por algo terrenal, sino por la corona de vida. Y dice, el que corre aquí, en esta carrera, lo debe hacer legítimamente, ¿cierto? Y tendrá esa victoria. Entonces, no corramos para que nos eliminen. Vistámonos con las camisetas del primer amor, porque es fácil vestirse con camisetas de primera obra, de obras, y ya. Vistámonos con la camiseta del Señor. Y así como amamos vestirnos con la ropa de nuestra selección, vistámonos con la camiseta que dice Jesús, mi primer amor. Le aseguro, así sacarlo con ese orgullo, con esa fuerza. Eso necesitamos hoy. Y este es el gran paréntesis del cual le hablaba. Porque hoy servimos y la pregunta es, si Jesús nos viene y nos dice en medio del servicio, ¿soy tu primer amor? ¿Qué le dirías? Entonces meditemos. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir ante tu presencia. Gracias, Señor, porque una de las cosas que aparece aquí es que tú conoces, Señor, el verdadero estado de tu iglesia. Señor, tú sabes cómo realmente estamos. Señor, tú nos vigilas, tú nos cuidas, porque eres el buen pastor, Señor, que ha dado la vida por ella. Y tú sabes, Señor, que sí, nos hemos esforzado, estamos trabajando, queremos sacar adelante, Señor, tu iglesia aquí en este lugar. Pero tú sabes, Señor, cuánto de ese trabajo no ha sido como el primer amor, sino que ha sido por hacerlo, porque me empeño en que hay que hacer las cosas bien y esto. Pero a veces, Señor, tú sabes que no ha sido con el primer amor. Señor, y ayúdanos.
Sabemos, Señor, que no se trata solo de someter y probar quién es y quién no es, sino con amor restaurar para que se salven, Señor. Padre, ayúdanos porque a veces nos dejamos arrastrar de las modas que llaman la atención. Pero hoy tú nos llamas, Señor, a no prestar atención a todas esas modas, porque el primer amor no pasa de moda, Señor. Ayúdanos a no tener miedo de ser confrontados por ti, a que nos pongas peros, como le pusiste un pero a Éfeso, porque son peros de vida, son peros para restaurar. Es preferible un pero a que se quite el candelero de nosotros. Ayúdanos a no olvidar que el Señor Jesús es el Señor de la iglesia. Señor, pero también de esto aprendemos que no nos debe dar miedo enfrentar las herejías, que no nos debe dar miedo tampoco enfrentar al que anda con alguna enseñanza o un comportamiento que no es sano, que no viene del cielo, que no viene de ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes para poder escuchar tu voz. Ayúdanos a no ser manipuladores. Ahora pensar que nosotros somos los que tenemos la verdad y eso, no. La verdad solo es tuya, Señor. Y ahí, Señor, cada día crece el número de los que vivimos en tu verdad. Gracias, Señor. Padre, gracias, porque también aprendemos de este texto que también tú denuncias lo que debe ser corregido en nuestras vidas. Señor, así que, como aquel dicho, no se quede callado, denuncie. Señor, no te quedes callado y dinos, denuncia nuestros pecados y dinos en qué debemos arrepentirnos. Señor, y muchas veces esto se oye pesado porque es terrible, Señor, que nos muestren nuestra condición. Pero, Señor, dinos, si nuestro gran defecto es lo que nos va a matar, entonces dinos para arrepentirnos de todo corazón y volver al primer amor, Señor. Señor, que no nos enfriemos, que la rutina no nos haga enfriar, que ya no alcemos las manos, que ya nos quedemos quietos y no adoremos, no. Ayúdanos a que sí podamos alzar manos limpias, sin ira ni contienda. Ayúdanos, Señor, que no nos enfriemos, porque el frío, Señor, mata la relación. Ayúdanos, precioso Dios. Ayúdanos a estar en intimidad, a entender que eso significa que es ser conducidos por el Espíritu de Dios a ti. Señor, diría esta iglesia a una relación personal. Padre, yo te ruego por los que están en el lugar, sentados de pie aquí al lado, y que decimos te necesitamos. Si tú necesitas que el Espíritu de Dios te llene, te tome, ahí donde estás, dile, Señor, tómame y háblame, confróntame. Ahí donde estás, habla con Él, que esta es la oportunidad. Y entender que el Señor nos ha llamado al arrepentimiento. Nos ha llamado y nos ha dicho, ven, arrepiéntete. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos. Perdónanos si hemos abandonado tu nombre. Pero, Señor, qué rico es saber que tú nos afirmas a través de las promesas. Porque has dicho que nos darás de comer del árbol de la vida. Señor, y qué belleza que así como en el Génesis, en el principio, colocaste un huerto en la mitad de ese árbol para que comiésemos, Señor. Así has prometido, al que venciere, le darás de comer del árbol de la vida. Señor, y nosotros hoy, aquí como iglesia local, somos árbol de vida para las naciones, para que quien coma de tu fruto tenga vida
y vida en abundancia. Señor, gracias, 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 porque en ti tenemos vida. Ahí donde estás, te invito a adorar a Dios.